Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. En esta última mesa vamos a seguir hablando de educación y vamos a hacerlo en español, que es el lenguaje en el que se expresan, en el que trabajan, en el que investigan, en el que enseñan todos nuestros invitados. Nadie estará en desacuerdo que la educación es el principal motor del desarrollo económico y social de cualquier territorio, y creo que todos estaremos de acuerdo en la afirmación de que la educación es algo que siempre está en crisis. Yo llevo más de 40 años trabajando en el mundo universitario y nunca he escuchado que la educación no esté enfrentando nuevos retos, nuevos desafíos. Está en crisis y por crisis entendemos un periodo de crecimiento, un periodo de enfrentamiento a los nuevos desafíos que en cada momento se presentan en nuestras sociedades. Esa crisis, esos desafíos son múltiples. Yo me he permitido hacer un pequeño censo que enviaba a nuestros invitados de hoy y que recuerdo para todos ustedes. Seguramente no es un censo completo, pero sí recoge los retos más importantes. El de la digitalización, el de las enseñanzas para las nuevas demandas profesionales, el de la formación continua, el de la educación ya no en competencias, ahora ya empezamos a hablar de las supercompetencias, por supuesto las digitales, pero también la formación humanística, el pensamiento crítico y tantas otras. La apuesta por una enseñanza multidisciplinar. Acaba de empezar en Londres una nueva universidad que se autodenomina la London Interdisciplinary School, que es una universidad que va a enseñar solo de manera multidisciplinar. La glocalización, perdónenme ustedes, esta es una palabra que me acabo de inventar, la glocalización, pero quiero decir con ello que las universidades deben de servir al territorio donde están implantadas, por supuesto, pero deben además de tener una proyección internacional, ser en definitiva globales. Tenemos el reto de las nuevas gobernanzas, de las buenas gobernanzas, el de la competencia cada vez mayor de agentes externos que se introducen en el mundo educativo con productos novedosos que compiten seriamente con los que somos capaces de ofrecer las universidades. La investigación y la transferencia de los resultados de esa investigación, la financiación suficiente, las relaciones con las empresas, una asignatura pendiente desgraciadamente todavía en muchos contextos y muy particularmente en el nuestro. O esos temas relacionados con la inclusión y con la atención a la diversidad, que tanto en España como en América Latina se convierten en asuntos prioritarios. Bueno, debemos de enfrentar estos retos para hacer mejores a nuestras universidades. Y de esto va la mesa que me honro en moderar. Yo les voy a presentar muy brevemente a nuestros intervinientes para dar tiempo a lo que sin duda resultará de mayor interés para todos, que es el debate que se pueda suscitar entre sus componentes. Tenemos, en primer lugar, a mi derecha, a Rosalía Arteaga, presidenta del Consejo Social Asesor de la Fundación Confuturo. Fue la primera mujer presidenta y vicepresidenta constitucional de la República del Ecuador. Ha sido viceministra de Cultura y ministra de Educación. Y como tengo una cierta debilidad por los rectores, a los demás intervinientes les voy a presentar simplemente como tales.
Tenemos a Yeri Ramón Rufner, la nueva rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Yeri, bienvenida. Tenemos a Florinela Muñoz, rectora de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador. Y tenemos a Walter Vicente Mera, que es el rector de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Como ven ustedes, una exministra y 4 rectores. Una combinación que a veces puede resultar explosiva, pero no en este caso. Verán ustedes cómo transcurre la mesa con todo sosiego, con toda paz, y lo que deseamos todos con el fruto deseado en conclusiones para lograr contribuir a ese objetivo prioritario que nos hemos marcado en la discusión, que no es otro que cómo hacer para hacer mejor a nuestras instituciones. El esquema de la mesa va a ser muy sencillo. Yo daré la palabra sucesivamente a los 4 intervinientes durante unos minutos para que nos mencionen cuáles de esos retos, esos u otros de los que yo he mencionado, consideran más significativos, de mayor alcance para la universidad y con la perspectiva de su propio país, y qué soluciones posibles ven a esas cuestiones. ¿Te parece, Rosalía? Puedes empezar tú. Gracias, muchas gracias. Un saludo cordial a todos. Gracias a la UNIR y también a la organización de este evento por invitarnos. El reto es complicado, Rafael, porque me pone al lado de 3 rectores tan brillantes. Yo voy a dejarles para ellos el análisis de la situación de la universidad latinoamericana en general. Pero decirle que he disfrutado muchísimo de las dos mesas anteriores. Primero, escuchar a los alcaldes hablar con entusiasmo sobre el idioma, sobre el conocimiento. Me alegra, alcalde, que usted esté presente aquí porque no siempre los alcaldes asisten a los eventos académicos, así es que lo felicito. Y luego la otra en que participa la RAED y participa también Telefónica, hablando sobre esta sociedad del conocimiento e inteligencia artificial. Y un poco escuchamos al representante de Telefónica decir que, bueno, las máquinas siguen aprendiendo y llegará un momento en que les vamos a parar. No sé si vamos a poder hacerlo. Cuando escuché a Sophie, la robot aquella, que además obtuvo la nacionalidad saudí, y que alguien, un periodista, le hizo una entrevista y le preguntó qué quería para futuro. O sea, es decir, yo a esta máquina le pregunto, ¿qué quieres para el futuro? Suponemos que no nos va a contestar. Y Sophie frunció el ceño, porque además tenía esa característica de poder fruncir el ceño, así la diseñaron, y dijo, mejorarme. Ojo, no podemos perder de vista eso. Pero esto que podría ser un elemento pavoroso, ¿no?, de temor, yo creo que hay que buscar cuáles son las fortalezas del ser humano que hacen que podamos tener esperanzas y que podamos pensar en mantener siempre bajo control a las máquinas, como quiera que se las llame. Y yo diría que en la educación vamos a encontrar esa fortaleza definitivamente. La pandemia nos puso ante tal vez una nueva denominación de eras. Siempre hemos estado acostumbrados a hablar antes de Cristo y después de Cristo. Tal vez mantengamos igual AC y DC, pero será antes del coronavirus y después del coronavirus, ¿no? Que nos pone a los seres humanos ante disyuntivas tan dramáticas. Le escuché hace no mucho al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, decir una frase muy elocuente. Él dijo, el virus respetó la desigualdad. Y es verdad, la gente que tiene acceso a educación privada, la gente que tiene acceso a educación privada, a salud privada, pues está en mejores condiciones. Podía ser atendida en un hospital sin tener que esperar una larga fila en la que tal vez podría morir o quedar en una situación lamentable, y el tema de la educación es exactamente igual. Hemos visto a niños trepados en la copa de los árboles para tratar de captar algo de señal de internet en nuestros países, o a una
profesora en bicicleta llevando a cuestas un pizarrón para llegar ante sus alumnos para que hicieran algo, ¿no? En ese sentido, entonces, sí, el virus respetó la desigualdad, pero también nos dio la oportunidad de un salto enorme en la mayor parte de países del mundo, este salto hacia la educación virtual, la educación online, que probablemente, sobre todo cuando hablamos en las escuelas, no es exactamente igual, pero que de alguna forma suple esa educación presencial que era imposible en ciertos momentos del año anterior y también a comienzos de este. Entonces, tenemos que aprovechar todas aquellas ventajas que nos da lo online, que nos da lo digital, para construir un mundo mejor. Yo veo y me preocupa que hay mucha gente que dice vamos a volver a la normalidad. Yo digo, no, esa normalidad a mí no me gustaba. Tenemos que crear una mejor normalidad, no solamente una nueva, sino una mejor normalidad en la que podamos tener la posibilidad de que el conocimiento, por ejemplo, llegue a todos los sectores del planeta. Y hablamos en este caso de conocimiento en español, una lengua rica, sonora, fantástica, de la que nos enorgullecemos. Por eso es tan pertinente este evento de estos días aquí en Logroño. Y decir que cuando hablamos de cómo será la educación en el futuro, sí, tendremos que hablar de educación híbrida. Los rectores lo saben perfectamente. El virus y lo online vinieron para quedarse, las dos cosas. No es algo que vamos a decir esto se acabó. Lo online va a mantenerse siempre, con un nivel de presencialidad que es lo que nos da la dimensión humana. La dimensión humana, que es aquello que tenemos que sacar adelante. Es decir, no es la máquina la que está enseñando, no es simplemente esa posibilidad casi infinita de los algoritmos. He tenido la oportunidad de asistir en Art Dubai a cuadros hechos con algoritmos que se mueven por sí solos, no es una grabación, que tienen movimiento interno. ¿Cuántas personas trabajaron en elaborar un cuadro por algoritmos? 60 japoneses, ¿no? O cuando vemos todos estos avances que en un momento dado nos pueden fascinar, en otros atemorizar. Nosotros sabemos que el ser humano tiene calidades diversas y esa capacidad afectiva de llegar, esa capacidad de generar soluciones, ¿no? Yo recuerdo siempre, y con esto tal vez voy a terminar para no alargarme, lo que decía Walter Reich, el ministro de Trabajo de la primera administración Clinton. Él calificaba a los seres humanos en 3 dimensiones. Decía, están los trabajadores rutinarios, están los de servicios y están los analistas simbólicos. Y los rutinarios, pues fácilmente reemplazados por una máquina, ¿no? Se puede hacer el trabajo. El de servicios tiene alguna calidad más humana, diríamos, de la amabilidad, el trabajador que lo hace en servicios. Pero los analistas simbólicos somos los que podemos solucionar y crear problemas, ¿no? También crearlos, pero solucionarlos. Y hacia allá debemos apuntar, a tener estas generaciones diversas, capaces de entender, de superar las máquinas, de superar los algoritmos, de ir más allá. Y yo creo que la universidad allí tiene un reto fantástico. No solamente de pensar en sacar excelentes profesionales, allí nos miden, ¿no? Ahí están los ratings de universidades, sino en sacar buenos ciudadanos. Por eso hablo siempre y con mucha frecuencia de que, claro, hay que alfabetizar a todos. Todavía tenemos analfabetos funcionales, sobre todo aquellos que sí aprendieron a leer y escribir, pero no saben cómo manejar el idioma, no saben cómo leer bien, no entienden lo que leen. Es decir, sí, alfabetización. Tenemos que trabajar en alfabetización digital. Todos nosotros hemos tenido que aprender un nuevo lenguaje porque éramos analfabetos digitales hasta hace no mucho. Pero yo diría que hay que trabajar en alfabetización ciudadana. Es decir, lo que está enfrentando el mundo caótico, este mundo, Rafael, local. Vengo manejando esta terminología desde hace años, con este neologismo que implica un nuevo concepto del mundo. Es decir, sí, trabajamos lo global porque estos instrumentos que estamos utilizando son globales, porque en Glasgow la próxima semana se va a hablar de calentamiento global y no hay vuelta atrás, estamos en este problema, porque la economía es globalizada,
pero la identidad es local. Y eso es lo que nos hace maravillosamente diversos. Y en Iberoamérica tenemos una riqueza que no tienen otros continentes, marcada por la biodiversidad de plantas, de especies, animales y vegetales, pero también por la biodiversidad humana, que es extraordinaria. Entonces, con las herramientas de lo global, trabajemos lo local, evitemos los conflictos, aprendamos a respetarnos, aprendemos que sí, somos diversos, podemos protestar, pero no tenemos derecho a destruir, ¿no? Allá va. Entonces, reto número 1 para las universidades, sí, sacar excelentes profesionales, pero reto número 1 más, plus, como dirían los americanos, es sacar excelentes ciudadanos. Por ahí van mis primeras reflexiones. Estupendo, Rosalía, muchísimas gracias. Comparto plenamente esas propuestas que nos acabas de formular. Walter. Bien, muchas gracias. Primero que nada, agradeciendo a los organizadores de este evento, especialmente a UNIR, por permitirnos estar aquí en este excelente encuentro que estamos teniendo. Los desafíos principales que yo veo en la educación universitaria son varios. Voy a tratar de concentrarme en los que considero los más importantes. Para mí, lo más importante en este momento, al menos hablo de nuestra universidad, de las universidades ecuatorianas, es la modernización de la enseñanza. La modernización que significa entrar en una era digital completa, lo que nosotros queremos llamar UCSG, Universidad Católica Santiago de Guayaquil Online. Y para ello tenemos un socio estratégico que es UNIR, con quien nos está asesorando para ir hacia allá. Porque yo digo, nosotros estábamos en un momento en que de una semana a otra, en lugar de dar clases en un aula con los estudiantes presenciales, interactuando con ellos, a la siguiente semana me encontré sentado en un escritorio de mi casa hablándole a un computador que me permitía llegar a mis alumnos. Pero eso no es educación online, eso es una simple virtualización de la presencialidad, como le decimos nosotros. Las herramientas, las competencias que tiene que tener un profesor, un docente para poder ser realmente un profesor de la educación online son mucho más que eso. Y por eso, repito, con UNIR hemos hecho un convenio para que nos permita llegar a eso. Eso en cuanto a la modernización de la educación. Pero eso lleva también una reflexión que quiero hacer sobre lo que está ocurriendo en Ecuador y me imagino que debe estar ocurriendo en otros países de Latinoamérica. Para poder llegar, el estudiante, para poder tener acceso a la educación de una conferencia, videoconferencia, tiene que tener internet. Y lo que está ocurriendo en este momento en nuestro país, en las zonas rurales, donde no llega el internet, es realmente una tragedia. Una tragedia en la cual durante 1 o 2 años los estudiantes, los chicos, los jóvenes, no han tenido educación, no tienen educación, porque la pandemia obligó a que no haya la presencialidad del docente en los colegios. Entonces, eso sí es algo que debemos ver de qué manera se podrá algún momento tratar de solucionar, porque es una generación de jóvenes, de estudiantes que no han tenido educación por 1 o 2 años. Eso en cuanto a los estudiantes en la zona rural. Y los mismos estudiantes de la ciudad, los estudiantes de colegio y de escuela me refiero, no están teniendo esa interacción que deben tener los jóvenes, los niños entre sí, porque están simplemente en su casa todo el día, escuchando conferencias en un computador, haciendo sus tareas, pero no salen de su casa. Entonces, ahí va a haber una discusión más adelante de los psicólogos, sobre todo cómo se van a afectar en la parte emocional los niños, repito, al no tener interacción con jóvenes de su misma edad, ¿verdad? Entonces, esos son problemas que nos causa la pandemia. Coincido con Rosalía en decir que esta pandemia nos ha marcado. Como decía ella, ACDC, antes del coronavirus, después del coronavirus. Primera vez que lo escucho y me gustó esa frase. Eso nos dice que la normalidad que nosotros llamábamos ya no va a existir, no existe. Va a haber una nueva normalidad. ¿Qué va a ser la educación híbrida? Porque asimismo, durante toda esta experiencia que hemos tenido estos 2 años, hemos visto que hay materias que no necesitan ser dadas de forma presencial. Muy bien pueden ser dadas de forma virtual. Entonces, tenemos todas nuestras universidades que rehacer nuestros contenidos en nuestros pensum para tener materias prácticas
que necesitan la práctica, ese sí, la presencialidad, y materias que pueden ser transmitidas online. Esto es realmente una revolución que estamos ya viviendo y a la cual tenemos que adaptarnos, si no, no vamos a poder sobrevivir. Sobre todo por la competencia que se crea por las universidades de otros países que ahora ya pueden llegar a nuestro país y ofrecer sus programas de estudio, ¿verdad? Entonces, ese es otro de los desafíos que tenemos en nuestra universidad ecuatoriana, digo yo. Y permítanme decirles algo, comentarles algo de lo que está ocurriendo en Ecuador, que actualmente la educación superior está un poco amenazada, podría decir yo, porque hay unas propuestas de cambio a la ley de educación superior, cambios propuestos que realmente de alguna forma trastocan todo lo que hemos estado viviendo hasta ahora. Y eso hay que ver qué resulta de una comisión, de una asamblea, donde están estudiando cambios que se proponen a la ley de educación superior. Nosotros como universidad debemos de tener una voz en esas asambleas y decirle, esta es mi opinión, pero no sé si nos harán caso realmente, como ocurrió en el 2010 cuando el gobierno de Rafael Correa sacó la ley orgánica de educación superior, que es la que nos rige. A las universidades nos convocaron, pero nunca nos hicieron caso, ¿verdad? Entonces, eso es algo que está sucediendo en Ecuador. Y también, algo que es importantísimo, el gobierno está pensando en la reducción del presupuesto a las universidades públicas y privadas, que eso también trastoca toda planificación que uno puede hacer respecto a cómo utilizar los recursos para poder organizar la universidad. Entonces, en una forma muy resumida, creo que esos son los principales aspectos que considero. Hay muchísimos más, pero en honor al tiempo voy a dejar que continúen mis compañeros. Muchísimas gracias, Francis. Jerry, por favor. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias. Un agradecimiento a UNIR por invitarme a este evento tan importante y encontrarme hoy día compartiendo con muchos rectores. Y bueno, yo replanteo en la educación como una problemática que ha surgido después de la pandemia, porque realmente nos ha desvestido a toda América Latina y creo que al mundo. Nos ha hecho descubrir nuestras falencias en la parte de educación, en la parte de salud también, ¿no? Y hemos visto, si bien es cierto, cambiar nuestra forma de enseñar, de dictar una cátedra magistral paseándonos por las aulas con un dominio del conocimiento, sentarnos frente a un escritorio y estar dirigiéndonos a las máquinas. Para nosotros, los clásicos, como yo le denomino, porque nos cambió la vida. Esta pandemia nos ha traído tristeza a todo el mundo, muchos muertos, tanto docentes como alumnos, pero también nos ha replanteado un nuevo esquema de vida y un nuevo esquema de desarrollo, nuevos paradigmas para la educación. Y esto hace de que nosotros a nivel nacional y a nivel mundial también veamos que es una necesidad la conectividad. La conectividad ya no es simplemente un lujo, es una obligación del Estado proveer la conectividad para todos los estudiantes y que estos puedan estar conectados y tener una educación de calidad. Hemos visto cómo muchos alumnos no podían conectarse a sus clases, cómo muchos profesores sufrían porque en el Perú las remuneraciones de un docente son muy bajas. Y yo me ponía en el otro extremo porque hay gente que sí puede y otros que no puede. Esto nos replantea también una universidad con un rostro humano, un rostro social, con un enfoque totalmente diferente. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos que ver qué hay detrás de las máquinas de nuestros alumnos, cómo están ellos, cómo se encuentran en la parte emocional. Yo que he podido hacer un experimento de un examen presencial en un estadio monumental de San Marcos, hemos visto cómo la calidad académica ha disminuido, ha mermado la capacidad intelectual de la juventud. ¿Y por qué? Porque no es igual estar en un cuarto de 4 paredes encerrados frente a estar en forma presencial compartiendo vivencias, experiencias, tanto con alumnos y docentes, y compartiendo los conocimientos, debatiendo en las aulas. Creo que esto nos ha hecho ver las cosas más allá del horizonte y nos replantea también que en un mundo globalizado,
Hoy nosotros podemos, sí, es cierto, la virtualidad nos puede hacer llegar a cualquier lugar del mundo, pero también cuando se plantea esta era digital de la juventud, yo siempre voy a decir, la juventud es arrasante, tiene un manejo de la tecnología. Hoy día los niños nacen con tecnología y se van formando con tecnología. ¿Y dónde está su dominio del conocimiento, su manejo? En la punta de los dedos. Ellos están ahí, pero también la sociedad no ha replanteado el hacer un mix de la experticia, el conocimiento de nosotros, juntando con la juventud. Y muchas instituciones públicas han visto, después de la pandemia, replantear nuevos esquemas, incluso de concursos para los trabajos, ¿no? Máximo 25 años hasta 35 años. Y entendí también que en un momento determinado, cuando nace la pandemia, prácticamente los de 60, 70 estábamos como descartables. Hoy estamos replanteando la sobrevivencia, la supervivencia, porque estamos diciendo que nosotros sí podemos y sí somos capaces de enfrentar el cambio. Pero nos ha costado mucho, nos ha costado y nos seguirá costando, porque como ya se ha planteado, el estudio es permanente, la capacitación es permanente. Y yo como San Marcos, que es la referente en el Perú, replanteo también que las universidades no pueden estar de espalda a una realidad social. No pueden escaparse de esa situación. Y San Marcos ha replanteado como una política salir a nivel nacional a rescatar los talentos, llegar con educación de calidad, con investigación, con innovación y buscar los centros de producción. Porque tenemos que buscar un país justo y equitativo, donde rompamos esas desigualdades, el que más tiene y el que menos tiene, el que tiene mayor acceso al conocimiento y aquel que no puede llegar al conocimiento. Creo que ahí es donde nosotros tenemos que enfocar, porque esta es una realidad de toda América Latina. Y hoy, con gran tristeza, se vio, sí, pues, dos extremos polarizados. En el Perú hay dos extremos polarizados, nadie lo va a negar, y creo que en toda América Latina, porque ahora sí podemos saber qué debemos hacer como universidad para romper esos esquemas de la diferenciación. Creo que también es la parte social la que tiene que refrescarse acá, la proyección social. Tiene que llegar a todo nivel. No podemos escaparnos de esto. Creo que la alfabetización también se ha descubierto hoy día como una carencia muy grande. Mucha gente que no sabe leer, que no sabe escribir, y que esto ha hecho que tampoco puedan lograr un desarrollo sostenible en el tiempo. Esta universidad de hoy tiene que tener una visión totalmente diferente, con un cambio mental, con un cambio radical desde las bases. Y es cierto también que yo diría que la universidad tiene que replantear no solamente la educación universitaria, sino hacerle llegar al gobierno de turno como una política de Estado que tiene que partir de la raíz. Y ese es el compromiso de San Marcos como la universidad referente, no solamente del Perú, sino de América Latina, y como parte de España también. Es cierto que he escuchado con mucha atención lo que se ha hablado de la lengua española, pero también yo siempre me preguntaba, ¿cómo es posible que España, habiendo sido parte, porque toda América Latina es parte de España, sin embargo, España funda San Marcos, Salamanca crea San Marcos y un poco que se olvida también de San Marcos. Y se olvida de América Latina, porque no está al ras de América Latina frente a otros países que sí, que colonizan y hacen todo un cimiento y siguen manteniendo su historia, siguen manteniendo, incluso yo acabo de ir a un sitio donde está su bandera de Perú y la otra bandera de su país, ¿no? Y entonces, ¿y por qué nosotros no tenemos esa conciencia? Otro punto que tenemos que crear es la conciencia nacional. La conciencia nacional y que el alumno conozca primero a su patria, y por eso es que incluso estamos planteando hoy día que
el gobierno de turno saque un tipo CECIGRA para que los alumnos recorran a nivel nacional, a los gobiernos locales, gobiernos regionales y a todas las instituciones públicas como una obligatoriedad, porque solo conociendo sus raíces, conociendo lo que tiene como país, va a poder explotar como conocimiento, como cultura y también va a amar a su patria. Creo que eso nos ha faltado un poco a Perú y también creo que es una herencia porque España tampoco nos ha querido mucho, ¿no? Porque nos creó y nos dejó ahí. Y eso se ha sentido, ¿no? Entonces, a veces las herencias jalan y arrastran. Y yo creo que nosotros como peruanos sí tenemos que crear conciencia nacional y tenemos que crear una universidad consciente de los cambios y con un replanteamiento de una juventud que sí, que me asusta. No es que no me asusta, sí me asusta, pero hay que buscar cómo con esa juventud puedes dialogar, porque hoy día la juventud no es dialogante. Yo quiero algo y estoy con el chat y le pido a mi padre que está en el otro cuarto, quiero esto, ¿no? Se ha roto la comunicación. Entonces tenemos que volver a insertar ese mundo de comunicación. No podemos dejar a nuestros jóvenes a la expectativa de cualquier… es cierto que la tecnología es una necesidad, pero no le puedo dejar abierta. Tengo que buscar la forma de llegar a ellos para hacerles hombre de bien, como lo ha dicho la expositora. Tenemos que crear gente con valores y la máquina no te crea valores. El ser humano sí es consciente de lo que yo quiero. ¿Qué tipo de ser humano quiero crear como sociedad y como raíz para que mi patria no sufra las consecuencias? Muchísimas gracias. Florinela va a hacernos una presentación y va a utilizar, como buena tecnóloga, un pequeño PowerPoint. Sí, buenas tardes con todos. No sé si me iban a prestar un… Sí, se escucha. Para pasar la… ¿Puntero? Bueno, quiero iniciar esta intervención. Bueno, me gana la vena de profesora, por eso me paro aquí. Y quisiera manifestar un especial agradecimiento a los organizadores de este evento y, por supuesto, a la Universidad Internacional de La Rioja por considerar mi participación. Ay, muy amable, gracias. Y es un honor para mí compartir hoy esta mesa redonda con este destacado panel. También me impresiona que estemos hablando exactamente de lo mismo. Yo pensé que iba a hablar de otras cosas. Y de hecho, al preparar mi intervención, pensaba que qué podría decir yo que ya no hubiesen dicho los demás y me iba a pasar. ¿Cuál podría ser mi aporte en un marco de ideas tan rico? Y entonces decidí abordar el tema desde el aspecto más esencial y plantear la necesidad de generar un análisis de si es necesaria la educación superior y qué valor tiene ahora esta educación. Por eso quiero hacer algunas reflexiones sobre el valor actual de la educación superior. Bueno, y antes de comenzar, solamente quería mostrarles unas cosas muy pequeñas de Ecuador, que es un país pequeño, si se compara con los otros países de Latinoamérica, pero esto le da algunas ventajas, como el que la movilidad sea más rápida, tiene 4 regiones naturales y una gran variedad de climas y de productos porque le atraviesa la línea equinoccial y la cordillera de los Andes, y es un país pluricultural y multiétnico. No me quiero alargar demasiado en honor al tiempo, solamente unas palabritas también de mi universidad. Es una universidad pública que está localizada en Quito, tiene 152 años de vida institucional y básicamente se dedica a la formación de ingenieros y tecnólogos. También tiene maestrías y doctorados, y algo muy importante que yo quiero destacar es que en nuestra universidad vivimos cada periodo el efecto transformador de la educación en la vida de muchos de nuestros estudiantes. Y creo que es el momento de visibilizar cómo potenciar ese efecto transformador, de valorarlo y de retomarlo en la construcción de un mundo mejor. Como decían mis colegas,
con quienes coincido enormemente en cada uno de los puntos que han manifestado. Pero por eso quiero comenzar hablando de la educación. Educar, y me fui a ver qué significa educar, y supone guiar, conducir, orientar, pero la pregunta es, ¿hacia dónde? Y creo que sin duda hacia una convivencia en una sociedad más justa, solidaria, pacífica, equitativa, hacia un mundo mejor, más humano y sostenible para heredarlo a las futuras generaciones. Pero para que esto sea posible, esa educación debe ser una educación en valores. Y me ha impresionado que habláramos de esto y que todos los latinoamericanos de alguna manera vemos eso como una prioridad, y eso es una educación de calidad. Una educación que permita formar personas con sentido de pertenencia a la sociedad, con responsabilidad personal y social, personas que se hagan cargo de otros seres humanos, que tengan empatía, fortaleza para enfrentar la adversidad, que sean creativos y tengan capacidad de adaptación, visión de lo que es efectivamente importante. La educación por eso debe ser exigente y al mismo tiempo estar en permanente diálogo. La educación de calidad entendida de este modo, además, debe ser la piedra angular en la definición y cambio de cultura, que es la puerta para la reducción de las desigualdades. No se limita, como decían hace un momento, como decía Rosalía, a la entrega de unos conocimientos científicos más o menos probados. No. La educación responde a una interacción de personas que intercambian entre sí valores. Precisamente la educación de calidad es uno de los objetivos del desarrollo sostenible, una iniciativa impulsada por las Naciones Unidas que se convierte en un lineamiento a seguir por quienes lideramos las instituciones de educación superior. Es una herramienta única que nos permite soñar en un futuro mejor, porque si está bien direccionada, asegura la formación de los seres humanos que permitirán que eso sea posible. De hecho, las universidades tienen como objetivo aportar al desarrollo de la sociedad a través de la formación de personas, la generación de conocimiento para mejorar las condiciones de vida de la población y la transferencia de ese conocimiento en aplicaciones específicas para dar solución a problemas concretos. El trabajo que desarrolla la universidad a través de la educación es un insumo que le sirve a la sociedad para su crecimiento, para su desarrollo en diferentes ámbitos gubernamentales, productivos, industriales. La educación en la universidad se construye en la interacción entre personas, y yo sí quiero dar énfasis a eso. Ese proceso es lo que realmente enriquece y aporta al conocimiento. Lo más importante en la universidad es el debate. En este espacio se discuten ideas, se llega a consensos, se construye un pensamiento y una forma de enfocarse en los problemas. En ese proceso de respeto y de capacidad de diálogo se van formando los profesionales. Sin embargo, este proceso no se construye solo y requiere la guía decidida del profesor, quien cumple una labor fundamental en la formación del estudiante. Esto puede ser un punto controversial hoy en día porque es posible que se cuestione la necesidad del profesor en la era digital, una época en la que está disponible una enorme cantidad de información a través de las diversas herramientas tecnológicas y se podría pensar que cada persona sería capaz de aprender de manera autónoma. Sin embargo, no podemos confundir la instrucción con la educación. Sin duda, la información se ha democratizado, tiene un mayor acceso, va teniendo un carácter universal. A pesar de ello, tener acceso a la información no significa estar educado. El acceso a la información y la posesión de la misma no me hace mejor persona. No asegura la formación. El desarrollo de la personalidad que se origina en el proceso educativo solo se logra a través de la interacción con otras personas, los profesores y los compañeros. La universidad brinda el espacio donde ese encuentro se produce, ya sea de manera presencial o virtual. Es necesario compartir con personas diferentes para conocer su pensamiento e intercambiar criterios y conocimientos. Ese proceso nos ayuda
a mejorar a cada uno como personas. Pero debemos reconocer que en este proceso educativo, especialmente durante los últimos años, las metodologías de enseñanza-aprendizaje han cambiado y se han diversificado. A esto ha contribuido el desarrollo de la tecnología y la pandemia nos obligó a todos a generar formas alternativas de dar clases. Estos factores están asociados además con los cambios que las mismas personas, influidas por el desarrollo tecnológico, ahora hay que reconocer que poseen otras maneras de percibir la realidad, de interactuar entre ellos y de adquirir conocimientos. Es un tiempo en que la universidad debe generar una nueva visión de los métodos y ampliar los horizontes de aplicación con el propósito de hacer llegar a la educación a más personas con mayor influencia y con mayores oportunidades. Esto, sin embargo, siempre bajo el contexto de mantener una educación de calidad. Esto lo he escuchado varias veces en estos días y obviamente la combinación de metodologías puede ser un mecanismo útil e interesante según los usuarios y los recursos disponibles. Pero yo pensaba que el reto de las nuevas metodologías es mantener la motivación del estudiante. Ayer nos hablaban en unas conferencias en UNIR de esto como un tema muy importante, y no permitir que el estudiante se vuelva un actor pasivo, receptor de información, cuyo efecto aprendizaje no se conoce con exactitud. El estudiante debe estar vinculado al proceso de aprendizaje. Él tiene que ser el protagonista. La pandemia de por sí resultó una situación muy difícil y nos colocó en clases, al menos en América Latina, con cámaras apagadas y con estudiantes ausentes. Es necesario que las nuevas metodologías no permitan ese anonimato de las personas, de los estudiantes, porque es necesario que exista esta interrelación y evitar que se creen mundos paralelos, artificiales, que aíslen a las personas de la realidad. Por eso la universidad tiene un papel formativo para el ser humano, porque le perfila como un ente social, le enseña la convivencia con personas distintas. Y todos los procesos de enseñanza deben propender a generar valores, a desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, que esto parece ser un reto complejo, dado el distanciamiento físico que se establece en los métodos virtuales o telemáticos. Bueno, y vuelvo al tema importante de que los actores importantes en la educación superior son los profesores, que deberían ser vistos como los auténticos influencers para aquellas personas que las vamos a colocar luego en el mundo para que lo mejoren. Y esto, por eso tenemos que trabajar en la selección de los profesores y su permanente capacitación. Obviamente, dentro de este proceso de la redefinición de la cultura, existen varios temas, no me quiero detener mucho, obviamente los temas económicos, pensados ya desde otros ámbitos como el emprendimiento para salir de las dependencias, el tema social para los desarrollos sobre todo equitativos y igualitarios, y el ambiental, porque ahora los problemas ya no son locales sino son globales, con conciencia de legar a las nuevas generaciones pues un mundo mejor. Finalmente, la educación debe enfrentar la situación real del mundo actual. La contaminación ambiental, ya lo decían mis colegas, que incluye problemas universales como el calentamiento global, los cambios climáticos, la migración, la pérdida y degradación de valores, la corrupción. ¿Quién de nuestros países, cuál de nuestros países está libre de la corrupción? El consumo de las drogas, la guerra. La educación puede generar una luz de esperanza frente a la presencia de todas estas problemáticas porque supone la inserción en la sociedad de seres humanos más responsables, éticos y con capacidad de reconocer la dignidad del otro. Esto se debe sumar al hecho de que estas personas contarán con herramientas afincadas en el conocimiento
para de manera práctica buscar soluciones técnicas y concretas a los problemas actuales. Las personas con educación deben promover una sociedad de paz, de igualdad, de respeto y de solidaridad. La educación no es un proceso de masas, sino una interacción persona a persona que requiere tiempo y que, si se hace bien, forma personas que pueden transformar a la sociedad. ¡Qué responsabilidad y qué enorme influencia podemos ejercer en tantas personas para que se vuelvan los actores del cambio! La educación no es negocio, es servicio. La educación, si está afincada en valores, abre ventanas, ilumina senderos y genera espacios de convivencia pacífica. Finalmente, sí quiero terminar con esa frase de un hombre que luchó por lograr cambios en su país y en la humanidad, que es Nelson Mandela, que dijo: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar al mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues ha habido, como todos ustedes habrán podido comprobar, una multitud de cuestiones desarrolladas por nuestros 4 intervinientes. Resumir la riqueza de planteamientos no resulta sencillo, pero quizás me atrevería a reflejar 3 elementos que yo creo que han sido leitmotiv de las diferentes intervenciones. En primer lugar, todos han insistido en la digitalización y eso, desde mi punto de vista, es un proceso imparable que, sin embargo, no está exento de dificultades. Yo creo que los procesos de digitalización en todas partes, pero en países donde los niveles anteriores quizás no eran muy elevados, plantea en primer lugar la necesidad de disponer de los recursos tecnológicos adecuados, lo cual nos pone en relación con un problema de financiación. Yo creo que las alianzas entre instituciones o las alianzas de las universidades con las grandes empresas proveedoras va a resultar fundamental, sobre todo en determinados territorios. En segundo lugar, plantea el problema de la conectividad de algunos espacios que, desgraciadamente, alcalde, lo mencionaban en su mesa, pero aquí se convierte en un tema muy grave en determinados espacios, a donde los chicos pequeños o los no tan pequeños no pueden utilizar los medios disponibles, que por otro lado tampoco son muy abundantes, porque les falta la más elemental conexión. Y por último, yo mencionaría el problema de que pueda contribuir a la desigualdad social, porque aquellos que están en lugares donde la conectividad es buena o disponen de los instrumentos para conectarse correctamente, pues van a tener ventajas sobre aquellos otros que están en espacios donde esto no es posible. Lo cual plantea la posibilidad de un aumento de la desigualdad social cuando nuestras instituciones, como bien decía rectora, lo que pretenden es todo lo contrario, combatir esas desigualdades sociales. Yo creo que todos han insistido en la función social de la universidad. La universidad, Rosalía lo decías, todos lo decíais, debe de contribuir sin duda alguna no solo a formar buenos profesionales, que también, sino a formar buenos ciudadanos. Y entre esas supercompetencias que yo mencionaba, las digitales, las lingüísticas, las de la formación humanística, se me olvidó decir algo que Florinela ha insistido mucho: los valores éticos que deben de formar parte de la formación universitaria, porque son un instrumento absolutamente básico para la constitución de buenos ciudadanos. Y que la universidad, además de formar buenos ciudadanos, debe contribuir
a la ruptura de las desigualdades sociales. Debe ser un ascensor social, sobre todo en aquellas sociedades donde esas desigualdades alcanzan, desgraciadamente, mayores intensidades. Quizás la tercera idea mencionada por todos es que América Latina va a tener que hacer frente al reto de la calidad teniendo todavía que hacer frente al reto de la cantidad. En América Latina las proyecciones que tenemos nos ponen en una cifra de estudiantes potenciales no muy lejana, mucho más elevada que los actuales. De los 25 millones que quizás existan en estos momentos, vamos a pasar pues a 65 millones probablemente. Es decir, América Latina todavía tiene por delante el reto de la cantidad, pero al mismo tiempo tiene el reto de la calidad, de hacer mejores esas instituciones que van a tener que seguir atendiendo a una demanda creciente de estudiantes. Bueno, no sé si he acertado en mi diagnóstico, en esta síntesis de algunas de las ideas, de la enorme riqueza de planteamientos que han surgido a lo largo de la mesa. Y si les parece, en unas intervenciones finales, porque el tiempo se nos va, podemos hablar de estas cosas o podemos hablar de lo que ustedes quieran para redondear, en fin, la imagen de las universidades latinoamericanas que han planteado. Vamos a ver, Rosalía, ¿te parece correcto ese planteamiento de los retos que ofrece la digitalización en las universidades latinoamericanas? ¿Ves alguna solución para que ese reto de la imprescindible digitalización se pueda realizar en las condiciones debidas, elimine las desigualdades sociales, permita que haya buenos profesores que enseñen de manera correcta? En fin, un poco esos problemas que yo mencionaba. ¿Cómo lo ves? Claro que sí, Rafael, si no, no estaría sentada aquí, si no pensaría que hay soluciones, ¿no? Que los retos que se plantean son superables y que inclusive podemos ir más allá. Soy de aquellas personas que creen que no tenemos que hablar solo de universidad, sino que tenemos que hablar de procesos educativos, en donde estén inmersos la escuela y el colegio, porque los profesores se forman en la universidad. Mal, la mayor parte de las veces, tengo que decirlo, porque no estamos sacando profesores con todas aquellas calidades que requerimos. Por eso es tan importante invertir en formar profesores, y creo que la UNIR está trabajando en eso muy acentuadamente, es decir, cómo formamos mejores profesores. Lo otro que es superable es máquinas y conectividad. Yo puedo hablar de la realidad ecuatoriana, pero creo que si hablo del Ecuador estoy hablando de Perú y estoy hablando de Honduras, estoy hablando de todos nuestros países. Es decir, tiene que haber un esfuerzo muy grande de los países para que no se quede ni un niño ni un joven sin conectividad. Tiene que estar en la canasta básica. Y para ello, pues tiene que trabajarse, yo diría, con las autoridades locales. Por eso me encanta que esté aquí el alcalde. Y el de Soria se escapó, pero habría sido bueno que esté aquí. ¿Por qué? Porque a veces la autoridad nacional no tiene la capacidad de solucionar los problemas locales. Porque el alcalde y sus municipios, sus concejales o como quieran llamarles, o corregidores, qué sé yo, tienen la capacidad de estar en contacto con los seres humanos en la calle. Son los responsables de que si no les retiraron la basura o de que el agua no llegó, se cortó la luz, ¿no? Pero también tienen que ser responsables de que no hay conectividad. Entonces, yo he planteado para el Ecuador que el tema de la conectividad tiene que ser un problema municipal, que tiene que dársele los recursos a los municipios, porque no hay que dejarlos desamparados para enfrentar el problema. De lo contrario, en países como el Ecuador esto no se va a solucionar. Es decir, es un mito que Ecuador va a hacer un acuerdo con las grandes proveedoras del gobierno nacional, con las grandes proveedoras de conectividad, porque va a ser muy difícil.
Pero si cada municipio, cada junta parroquial hace acuerdos, esto va a ser posible. Las computadoras, las máquinas, sí, yo creo que hay que apelar a lo público-privado, pues. Si sabemos que ahora muchos bancos y grandes oficinas ya no funcionan en sus pisos grandes porque ya no lo necesitan, ¿qué están haciendo esas computadoras ahí guardadas? Entonces creo que tiene que haber un principio de solidaridad. Y creo, y ahí apunto a otra solución, que las universidades deberían generarse un sistema tutorial para que los universitarios de los últimos años sean tutores de los niños y jóvenes. Rafael apuntó a un problema serio que en nuestros países después de la pandemia va a ser mucho más grave, que es el que muchos niños y jóvenes que antes iban a escuelas y colegios privados ya no lo pueden hacer porque sus padres perdieron el trabajo. Y esto puede aplicarse inclusive a España, puede aplicarse inclusive a Europa. Es decir, yo lo tenía en un colegio público, ya no lo puedo pagar. Y van a lo privado, van a lo público. Los públicos van a estar hacinados. Ya empieza a presentarse el problema. Aulas que tenían 30 y 40 niños ahora tienen 60 y 70. ¿Usted cree que un simple profesor va a poder enfrentar esos 60 o 70 alumnos? Es imposible, es imposible. ¿Qué hacer? Bueno, hay que buscar y ser creativos. Yo digo que así como se aplicó el Plan Marshall en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, no sé si ahora se va a aplicar el plan Blinken. Tengo unas sospechas de que Blinken está recorriendo América Latina y que quiere enfrentar China en América Latina. Tengo la sospecha positiva, porque habrá una inyección de recursos. Pero ¿por qué no trabajar en la comunidad iberoamericana? Lo que decía la rectora del San Marcos es cierto. Esperamos más de España, esperamos más de países que pueden hacer transferencia de tecnología, pero las universidades locales pueden trabajar en un sistema tutorial. Yo hablo por una experiencia pequeñita que hemos tenido en la fundación que dirijo en Ecuador. Tenemos una escuela de liderazgo para jóvenes. Nos enfrentamos como todo el mundo a que no podíamos hacerlo presencial y teníamos que hacerlo online. Lo primero que hice, me matriculé con la UNIR a mis años, pues seguí un curso de tutoría online y puse a toda la gente a seguirlo. Y ha sido bueno. No estoy haciendo propaganda, pero ha sido bueno. Es decir, hemos aprendido. Pero ¿qué pasa? Frente a 80 chicos que estaban allí detrás de las máquinas y que muchos apagan y que muchos se duermen o hasta ponen a la hermanita, siéntate un rato aquí para que esa cámara esté encendida, ¿no? Y te tapas con un chal y pareces que soy yo. Bueno, esto lo hemos vivido. ¿Qué hacer? Pues nos inventamos la figura de tutores, exalumnos, cada uno a cargo de 10, que llaman al teléfono, que tienen reuniones y que dicen, bueno, ¿qué te está pasando? ¿Por qué no estás asistiendo a clase? Es lo humano, es lo humano. Si esa fuerza enorme de los alumnos universitarios de nuestros países se invierte en que cada uno sea responsable de un X número, mejor si son de la comunidad y van y los visitan y están con ellos y los reúnen, yo creo que podríamos hacer una revolución y no estar ni con una nueva normalidad, ni con una normalidad a secas, sino con una mejor normalidad. Trabajando lo online, trabajando lo presencial, pero de una manera superhumana. Yo apunto a esas 3 soluciones. Se nos pueden ocurrir más, pero indudablemente no podemos quedarnos con los brazos cruzados frente a la catástrofe de educación. UNESCO nos dice, estamos perdiendo 10 años en educación. Probablemente en América Latina sea más de 10 años. ¿Y qué vamos a hacer? Tener a estos ciudadanos que no se están formando bien y exigirles que actúen en el mundo del siglo XXI enfrentando los retos del siglo XXI. Es casi imposible, por no decir imposible. Pero si somos creativos y generamos algunas ideas como estas que estoy poniendo y que son de mi cosecha porque las he venido trabajando, pues yo creo que tenemos un futuro mejor. 3 soluciones apuntadas por Rosalía. Nos quedamos con ellas, Rosalía. Walter, yo creo que en el mundo de la educación superior hay 3 grandes interlocutores. Uno son las universidades, otro es la administración y otros son las empresas, ¿no? Entre las cuales yo creo que debe haber lazos de conexión permanente y fluida. ¿Cómo ves este tema tú en el contexto latinoamericano? Yo lo veo como algo fundamental que debemos hacer las universidades. El vínculo de la universidad con la empresa privada, con la empresa pública, a través de convenios que permitan, por ejemplo, ayudar a solucionar problemas de las empresas.
Para eso la universidad tiene que invertir en tecnología, tiene que invertir en formación de sus docentes en grados doctorales para realizar una buena transferencia de conocimiento, con innovación, con nuevas tecnologías. Déjenme contarle un caso que tenemos actualmente en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, porque nosotros creemos firmemente que la universidad también debe estar para solucionar los problemas de la sociedad. No solamente formar profesionales, no solamente hacer investigación, desarrollo de tecnología, transferencia de conocimientos. También tenemos que ayudar a esa gran masa, voy a decir la masa de personas que no pueden acceder a una educación universitaria. Nosotros tenemos una estación de televisión, una televisión cultural educativa. Tenemos una radio AM, una estación de radio AM y estación de radio FM. Y en este momento estamos terminando un proyecto importantísimo que lo hemos llamado Teleeducación, con el cual pretendemos dar cápsulas de conocimiento para que sean transmitidas a través de la televisión y pueda cualquier persona afuera, en todo el Ecuador, porque tenemos capacidad de llegar a todas las provincias del Ecuador, puedan ver estos programas de educación. Una educación de calidad, con buenos programas, buena formación. Repito, a esa gran masa de personas que no tienen capacidad, no tienen ninguna oportunidad de acudir a la universidad. Entonces, creo que esa es una contribución que vamos a hacer como universidad a la sociedad, que es muy importante. Muy bien, podemos disponer de 3-4 minutos todavía. 2 minutos para nuestras dos últimas intervinientes. Yeri, España se olvida de América Latina. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo creo que tiene que vincularse más con América Latina y tomarlo en serio a todos los países, porque América Latina es parte de España y creo que eso es crear conciencia también. Y nosotros tenemos que ver que también esto, si bien es cierto, España es la madre patria, como se dice, ahora también nos replantea una nueva malla curricular, reestructurar las nuevas carreras. O sea, ya no podemos seguir con las carreras tradicionales, porque sería engañarnos. Hoy día, con la digitalización, muchas carreras irán desapareciendo y otras irán naciendo como un horizonte para la juventud. Creo que las universidades tienen un reto muy grande, no solamente, como ya se ha dicho, dar educación de calidad, hacer investigación, una investigación que no se quede en 4 paredes, que no se quede en la biblioteca, sino que salga a servir a la colectividad. Y además nosotros tenemos que ver también que en base a esa investigación se haga innovación e emprendimiento en cada lugar. Y España tiene para apoyar todo esto, porque tiene todos los medios para poder llegar hacia la comunidad de América Latina. Muchísimas gracias, Florina. En el último lugar, ¿tienen las universidades latinoamericanas los profesores que necesitarían? Creo que no todavía, porque han faltado más políticas para trabajar en la formación de esos profesores al máximo nivel. Quizá algo que yo sí quisiera resaltar es que por parte de los gobiernos falta una comprensión mejor de lo que significa el rol de la educación, toda la educación, pero el rol de la educación universitaria en el desarrollo del país. O sea, a veces no se ve eso y por eso tampoco se ha trabajado en la política de lo que significa la formación del profesorado al máximo nivel, y no se entiende eso, y a veces se escuchan discursos no muy coherentes de lo que significa, por ejemplo, el tener un profesor con una formación al máximo nivel de doctorado y más, y no se entienden esos roles y los aportes que esas personas pueden hacer, porque creo que tal vez nos falta una comprensión mayor. Entonces creo que en ese sentido, como universidades, también tenemos que trabajar con los gobiernos y con todas las personas que están en la toma de decisiones para hacerles comprender cuál es el rol fundamental que tenemos que hacer. Y por tanto, la respuesta a su pregunta es no todavía. No todavía, perfecto, muy bien. Bueno, pues el tiempo se nos ha echado encima, pero hemos tratado de cumplir el esquema previsto, así que aquí dejamos esta mesa redonda.
La dejamos con muchos temas pendientes, como ustedes pueden fácilmente suponer, pero habrá ocasiones futuras para seguir profundizando en estas cuestiones. Muchísimas gracias, Gracias. a los cuatro. Gracias.